Hola a todos, bienvenidos a este seminario de predicción de demanda de energía eléctrica con MATLAB. Mi nombre es José David Montoya Bedoya, soy un ingeniero de aplicaciones en MATLAB que soporta a nuestros clientes en Latinoamérica. El día de hoy vamos a ver por qué es importante poder predecir la demanda de energía eléctrica y cómo lo podemos hacer dentro de MATLAB. Esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a hablar primero algo relativo a la introducción, cómo es el flujo de trabajo, porque es importante. Luego vamos a ver dentro del software, dentro de MATLAB, cómo hacemos el proceso de crear un modelo de inteligencia artificial que nos permita predecir la demanda eléctrica basado en unos datos históricos que tenemos. Y por último, terminar con algunos recursos que les pueden facilitar si quieren ustedes empezar a utilizar nuestras herramientas para hacer este tipo de aplicaciones. Antes de comenzar, les quiero mostrar una aplicación finalizada de este tipo de flujo de datos. Aquí podemos ver sobre la derecha, bueno, esto es un dashboard, ¿cierto? De hecho es una página de internet que ustedes podrían ver como una aplicación final de este tipo de aplicaciones, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es un mapa sobre la derecha en el cual tenemos el estado de Nueva York dividido por zonas. Así es como en la realidad se divide, digamos que la red eléctrica o la malla eléctrica en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Y lo que tenemos aquí es, sobre la izquierda, en la parte superior, tenemos el histórico de cómo ha sido la demanda de energía hasta el día de hoy, ¿cierto? Que es la línea negra. Y luego tenemos la predicción de las próximas 24 horas de la demanda. Sobre la parte inferior, sobre la izquierda, vemos diferentes comparaciones basados en la semana anterior, el día anterior, el año anterior, ¿cierto? Entonces hay una comparación histórica y esto nos permite entender más o menos lo que está pasando y obviamente poder dar uso, digamos que a la información que tenemos, ¿cierto? Ahora, la arquitectura de la solución es simple, ¿cierto? Digamos que tenemos un frontend que está en este tipo de sistema de monitoreo o dashboard que es muy común en entidades que estén monitoreando, por ejemplo, la demanda de energía. Y por dentro lo que está pasando es, tenemos un modelo de MATLAB entrenado y él está haciendo la predicción de la demanda de las próximas 24 horas. Y ustedes, entonces uno simplemente puede seleccionar, ¿cierto? Alguna de las zonas y él automáticamente va a ir cambiando la estimación, ¿cierto? Entonces, basado en esto, esto es realmente lo que uno espera ver, ¿cierto? Este tipo de soluciones en las cuales uno tiene un frontend en el cual de pronto las personas necesitan un acceso rápido a entender lo que está pasando. Normalmente es algo visual. Y luego, basado en eso, la gente puede tomar decisiones, ¿cierto? ¿Qué tipo de decisiones? En este caso, bien específico, por ejemplo, si hay que entrar a algún tipo de mercado de energía a comprar electricidad, si hay algún tipo de necesidad de hacer mantenimiento, qué días o qué fechas son las adecuadas, o si hay algún tipo de problema con de pronto con las empresas que tienen que generar la energía y no podemos establecerla, no podemos establecer el servicio, entonces hay que ver cómo el operador soluciona estos problemas, ¿cierto? Pero es un flujo de trabajo bien similar y lo vamos a ver a otro tipo de flujos de trabajo en general que pueden ver en diferentes industrias. Volvamos entonces a nuestra presentación y aquí lo que tenemos es el por qué es importante o qué es el pronóstico o la predicción de demanda de energía, ¿cierto? Esto está muy enfocado en el sector de generación de energía y en la generación de utilidades y la idea es que la gente pueda entender cómo se va a comportar la demanda en el futuro y eso va a permitir minimizar el riesgo financiero y optimizar la operación. Cuando alguien o alguna empresa está haciendo este tipo de análisis, hay como 4 etapas que normalmente se están haciendo. Uno es la automatización
del acceso a los datos, entonces el acceso a los datos de mercado en este caso. Después tenemos otras personas, otros grupos, o puede ser la misma persona que está haciendo la personalización de los modelos. Estos modelos pueden ser estadísticos y de inteligencia artificial o de machine learning. Después está la parte de calibración de estos modelos utilizando datos históricos, tanto directamente datos históricos de la demanda como datos adicionales que pueden brindar información como datos de clima, como precios, etc. Y por último tenemos la parte del despliegue, que es cuando vamos a llevar de pronto de nuestro software de diseño o nuestro software en el cual utilizamos los datos para entrenar estos modelos, cómo lo desplegamos luego a una solución más profesional, que fue como lo vimos en la interfaz anterior. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de éxito con uno de nuestros usuarios, es el administrador del mercado mayorista en Guatemala. Ellos necesitaban obviamente entender cómo va a ser la demanda en el futuro e hicieron un flujo de trabajo similar al que vamos a ver el día de hoy, ¿cierto? Obtuvieron los datos históricos, entrenaron su modelo de inteligencia artificial y crearon una herramienta de predicción. Esta sobre la derecha pueden ver que para el caso de ellos hicieron una interfase dentro de MATLAB y es lo que compartían a los usuarios finales que necesitan tener acceso a esta información. Ahora, como les había comentado, este flujo de trabajo, aunque digamos que la aplicación de hoy es bien específica para un sector y es una aplicación de pronto muy específica, realmente el flujo de trabajo es muy general y es algo que normalmente se cobija, digamos, como la parte analítica de datos, ¿cierto? Data Analytics. Entonces, dependiendo de aplicaciones, dependiendo de industrias, pueden tener diferentes nombres, pero digamos que el centro y el mensaje es muy similar y es el mismo el flujo de trabajo. Entonces, ustedes se pueden encontrar como analítica de flota o pronóstico o monitoreo de condiciones o análisis de riesgo. Todo este tipo de flujos de trabajo realmente son muy similares. ¿Qué se quiere cuando uno habla de analítica de datos? Pues realmente lo que uno quiere es tomar decisiones basadas en datos. Es decir, tenemos una gran cantidad de datos. Estos datos tienen relaciones complejas, pero nosotros queremos tener información accionable. Ahora, ¿qué tipo de preguntas o qué es lo que está pasando en el medio? Normalmente son cosas como yo quiero saber qué pasó, ¿cierto? Que mis datos de pronto se comportaron de cierta manera. Yo quiero tener algún tipo de información que describa esos eventos. Una vez pasaron, entender por qué pasaron, ¿cierto? Si hubo algún tipo de anomalía, algún tipo de comportamiento extraño, por qué pasó, poder hacer esa trazabilidad, poder predecir lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ya que conocemos bastante bien nuestro fenómeno, nuestros datos nos indican alguna información, podemos poder utilizar estos datos para decir qué va a pasar en el futuro, que es más o menos lo que queremos hacer el día de hoy, ¿cierto? Predecir la demanda eléctrica. Y por último, la parte prescriptiva. Esto tiene que ver más con cómo deberíamos responder basado en los eventos que van a acontecer, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, si hay poca demanda, de pronto lo que podemos hacer es hacer mantenimiento, o si hay mucha demanda y no tenemos suficiente energía, comprar energía en algún tipo de mercado de redes interconectados, ¿cierto? Algo así. En general, todo esto está englobado y digamos que lo que da la inteligencia y estas relaciones inteligentes son los algoritmos de inteligencia artificial. Aquí tenemos una pequeña definición que nos gusta poner para que las personas de pronto entiendan de lo que estamos hablando. Inteligencia artificial es un término que hoy está bastante común. Nosotros lo definimos generalmente como estas técnicas que permiten hacer una mímica de la inteligencia humana. Y específicamente Machine Learning es un subconjunto de estas técnicas que está más enfocado en métodos estadísticos. Y la idea es que no haya una programación explícita
del comportamiento como tal de los modelos, sino que es algo más enfocado en tendencias de los datos históricos que se tengan. Dentro de Machine Learning, ¿cierto? Hay también ciertas divisiones o digamos que ciertos segmentos, y uno de ellos, y digamos que el más importante el día de hoy, es la parte de redes neuronales profundas, que es digamos que es un tema, que es una aplicación, o digamos que son unos modelos bien específicos que están permitiendo hacer bastante aplicaciones, y digamos que hay un cambio bastante generacional en esta parte de modelo, ¿cierto? Ahora hablemos un poquito del flujo de trabajo, de nuevo, del problema que tenemos hoy, y en general ustedes pueden ver que este flujo de trabajo está bastante mapeado a diferentes tipos de aplicaciones del mismo tipo. La primera parte va a ser el acceso y la exploración de los datos, es decir, yo cómo centralizo los datos, porque pueden estar en archivos, bases de datos o en sensores en campo. Luego de centralizarlos, vamos a tener que hacer un proceso de preprocesamiento en el cual vamos a tener que reducir el ruido que viene con todos estos datos, especialmente si son datos de sensores, y también cosas adicionales que son pertinentes de un flujo de trabajo de entrenar los modelos de inteligencia artificial, y tiene que ver con reducción de datos, transformaciones y extracción de características. Y por último vamos a y luego vamos a tener que hacer una iteración a través de diferentes modelos para entender cuál modelo de pronto puede representar o nos puede ayudar más fácilmente a generar una predicción adecuada. Y adicionalmente, no solo es crear un modelo, sino queremos optimizar los parámetros dentro de esos modelos. Y por último, validar los modelos con datos que los modelos nunca han visto antes, ¿cierto? Y en la parte final, similar a lo que les mostré inicialmente, es cómo queremos publicar o hacer visible nuestra información. Esto normalmente pueden ser aplicaciones de escritorio o pueden ser sistemas enterprise, como lo vimos, ¿cierto? Una página web de acceso, ya sea interno de nuestra compañía o que podamos hacer público al público en general. Y también circuitos o digamos que hardware embebido, dispositivos de borde, también es una opción, ¿cierto? Y esto es algo iterativo, ¿cierto? Normalmente no es que el flujo de desarrollo de estas aplicaciones es algo que uno normalmente tiene que volver, y de pronto hay unas bases de datos nuevas que yo quiero utilizar, hacer procesamiento de nuevos datos, entonces es algo que debe ser realmente cíclico, y uno necesita un software o digamos que una herramienta que le permita hacer este flujo de trabajo de una manera fácil y rápida, ¿cierto? Ahí es donde creemos que MATLAB tiene su lugar, y entonces el día de hoy vamos a mostrar un poquito cada una de estas etapas. Déjenme entonces ir directamente al software. Y aquí entonces lo que vamos a tener, yo ya tengo preconstruido lo que llamamos un live script con algunos de los pasos que hacemos para entrenar estos modelos, ¿cierto? Como les había comentado, la primera parte sería la parte de adquisición de datos, o digamos que centralizarlos. Entonces vamos a ir lentamente pasando de esa parte a otra, ¿cierto? Una de las cosas, digamos que novedosas que tienen estos scripts son la posibilidad de tener mucha información por medio de texto enriquecido, es decir, ¿cierto? Tener títulos, tener imágenes, tener links, que permiten también que esto se vuelva una especie de reporte que podamos utilizar. Obviamente con todo esto está conjugado con las líneas de código tradicional que uno vería, ¿cierto? Entonces aquí tenemos tabla de contenido, voy a pasar algunas secciones un poco rápido, porque al último lo que quiero es más o menos que ustedes vean cómo es el flujo de trabajo general. Aquí entonces ya sí empiezan las líneas de código, y esto funciona como cualquier lenguaje de programación, ¿cierto? Tenemos unas funciones y uno simplemente basado en los datos vas haciendo como el proceso de nuevo de importar, limpiar, preprocesar y luego obviamente entrenar los modelos. Hoy vamos a trabajar con los datos históricos de demanda, ¿cierto? De hecho, la aplicación que les mostré al final utilizaba los datos de energía del estado de Nueva York, y de hecho los tenemos disponibles. Ustedes también, si los quieren acceder, están en esta página web, ¿cierto? Voy a
mostrar rápidamente cómo se ve un archivo de estos para que los pongamos de referencia. Entonces déjenme, abro esto dentro de Excel. Y aquí es como se ven los archivos, ¿cierto? Entonces los archivos se ven muy similar a la representación que teníamos, ¿cierto? Tenemos una serie de tiempo, o sea, cuando se tomaron estos archivos. Para este caso es el 1 de enero de 2019. La zona horaria, en este caso pues información que es redundante, o sea, como estamos en el mismo estado, realmente esto nunca va a cambiar, no es una información adecuada. El nombre de la zona, ¿cierto? Tenemos un número de unas 9, 10 zonas. Tenemos el ID realmente es el ID de la zona, entonces hay una información redundante aquí. Y como tal ya el valor de la demanda o la historia, el dato histórico que queremos utilizar. Realmente muy sencillo, lo único es que de pronto el formato lo podríamos cambiar, ¿cierto? De pronto para uno poder graficar por zona, de pronto podríamos manipular un poco la tabla para que se viera diferente. Y eso lo podemos hacer dentro de MATLAB sin ningún inconveniente. Volvamos entonces. Entonces, como les comenté, uno puede ir obviamente creando su script, ¿cierto? Llamando funciones y lo puede ir a hacer con algunas ayudas. Por ejemplo, tenemos una manera de importar los datos de manera interactiva y todos los procesos se pueden hacer, muchos de los procesos pueden ser tanto interactivos como por medio de líneas de código. Entonces, como les dije, hay cosas que ya tengo digamos que preconfiguré antes de la sesión para no enfocar mucho en detalles. Pero al último el flujo de trabajo es muy similar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno quiere automatizar el proceso de descargar los archivos. Aquí lo estamos haciendo, ¿cierto? De hecho, estamos utilizando cómputo en paralelo, o sea, nuestros núcleos de mi computador lo estamos utilizando con esta sintaxis que es el par_form. Y estoy descargando primero los archivos de la página y luego los estoy descomprimiendo. Estos archivos vienen comprimidos y todo esto se puede hacer por medio de líneas de código. Luego hacemos la agregación de los archivos, ¿cierto? Si quiero tener solamente todo centralizado, todo este proceso se puede hacer y uno entonces lee los archivos. En este momento ya uno lo que hace es empezar a preprocesar, ¿cierto? Que eran los que les habíamos comentado que de pronto la información no está como uno la quiere ver, sino que de pronto quiere reorganizarlo, y aquí utilicé esta función que se llama onStack para, digamos que separar las variables y que sea un poquito más legible en el sentido de que ya solo tengo una línea, ¿cierto? Una entrada, una fila con la línea de tiempo y cuándo fue el valor de demanda en cada una de las zonas que estoy analizando, ¿cierto? Entonces, si uno quisiera graficar, de pronto es mucho más fácil porque obviamente de pronto estas zonas se comportan muy diferente a las otras, que es una de las intuiciones que uno tiene, ¿cierto? No es lo mismo de pronto en Manhattan, donde hay una gran densidad poblacional, que a las afueras del estado de Nueva York, ¿cierto? Entonces son cosas que uno de pronto tiene sentido separar algunas series de datos, ¿cierto? Se pueden hacer conversiones dentro de series digamos que dentro de los tipos de variable. Entonces, por ejemplo, veníamos con tablas y lo queremos pasar a timetable. Una de las razones por las que quiero hacer esto es, hay muchas de las funciones basadas en series de tiempo que tiene que ver, por ejemplo, cómo se están presentando los datos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven en esta parte superior, digamos que hay saltos de tiempo que no son uniformes, ¿cierto? Entonces, digamos que teníamos mediciones cada 5 minutos y en un momento hay unas mediciones intermedias. Y si uno quiere tratar con estos, a veces timetable tiene funciones ya preconstruidas que me permiten hacerlo. Entonces, ese es el caso. Yo, por ejemplo, lo que queríamos hacer es hacer un retime, ¿cierto? Digamos que hacer una retoma uniforme de los datos, ¿cierto? Para que todos sean uniformes en el mismo periodo de tiempo, porque también es algo importante que uno debe hacer cuando está entrenando algoritmos o haciendo análisis de datos, ¿cierto? Que de pronto sea consistente los periodos de muestreo. Y entonces se pueden hacer sin ningún problema. Obviamente se pueden
graficar, entender, aquí podemos entender, ¿cierto? Cuáles son los márgenes, el comportamiento, si hay algún tipo de diferencia entre las zonas, entonces podemos graficar y tenemos una gran cantidad de opciones para esto, ¿cierto? Otra de las cosas que podemos hacer es lo que tiene que ver con todo lo relacionado al preprocesamiento de la señal. Entonces buscar outliers, buscar datos faltantes, buscar de pronto minimizar el ruido que tiene la señal, porque a lo último, si uno ingresa ruido a nuestros algoritmos de inteligencia artificial, ellos no se van a comportar adecuadamente. Entonces tenemos que asegurarnos que la información que está entrando es una información limpia. Y de nuevo, ustedes pueden utilizar líneas de código como tenemos funciones ya predeterminadas, o también tenemos unas cosas que se llaman, digamos, unos segmentos que se llaman live task, ¿cierto? Y aquí tenemos la primera live task que estoy utilizando, que es para limpiar datos faltantes, es decir, cuando haya algún tipo de datos que en nuestros datos históricos que sean iguales a 0. ¿Qué significa que son 0? Que no hay demanda de energía, y esto realmente es un caso que es muy difícil que ocurra, ¿cierto? Para la gente que está familiarizada con digamos que con el sistema interconectado eléctrico, realmente es muy difícil que esto ocurra, así digamos que haya problemas en todas las generadoras, realmente es casi imposible que el sistema, digamos, que vaya a 0, ¿cierto? Entonces, si hay unos datos que indican 0 es porque de pronto hay un error de medición o algo que pasó en la información, un error del sensor, o puede ser también un error que no se loguearon bien los datos, etcétera. Entonces uno quiere eliminar eso porque no es parte del comportamiento que queremos analizar. Y entonces aquí lo que tenemos en vez de líneas de código son estos controles que permiten especificar lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, aquí uno selecciona, los primeros son enfocados en seleccionar los datos. Entonces queremos limpiar la variable de carga, queremos que el eje X sea timestamp, ¿cierto? Y lo que hacemos es entender, ¿cierto? Queremos encontrar los archivos, los datos que son 0 y limpiarlos. Y los limpiamos por medio de interpolación. En este caso, para esta primera, digamos que estos datos que tenemos los datos iniciales, estamos hablando de un año, del año 2019. Para este caso y esta zona en específica no teníamos datos faltantes. Aquí vemos que el filtro como tal que creamos no encontró ningún tipo de... Entonces está bien. Obviamente a veces podremos encontrar y a veces no, pero siempre es bueno tener el filtro para ir filtrando nuestra señal, ¿cierto? Aquí tenemos entonces, por ejemplo, outliers, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay datos que abruptamente cambian el comportamiento? Aquí es donde muchas veces uno tiene que decidir si es importante tener este tipo de filtros también. Y aquí podemos ver un poquito más cómo él está encontrando algunos outliers, ¿cierto? Y cómo estamos escogiendo que los limpien, ¿cierto? En este caso estamos utilizando interpolación lineal. Entonces uno lo que hace es, por ejemplo, lo que hicimos aquí fue que vinimos a los tasks, que es donde yo les comento que están, ¿cierto? Como predefinidas muchas de las funciones que uno hace cuando está haciendo el análisis de datos en MATLAB, específicamente la parte de procesamiento. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, ese que les comenté de los outliers. Y aquí uno dice cómo define un outlier, ¿cierto? Entonces hay varias cosas que uno puede cambiar. Entonces mira, por ejemplo, que esto es interactivo. Entonces yo cambio de pronto un poquito los datos y ya hay un nuevo resultado, ¿cierto? Entonces aquí yo no tengo que saber específicamente las funciones, sino que simplemente uno puede agregar su tarea y hacer algún tipo de análisis interactivo, y él automáticamente va a generar las líneas de código y a generar los resultados. Entonces en este caso ya tenemos más outliers, digamos que de pronto son muchos, que no tienen sentido. Obviamente hay que ver uno cómo, ¿cierto? Dependiendo de las ventanas y dependiendo de cómo hacen los métodos de detección, pues uno a nivel de ingeniería, digamos que tendría que decir cuándo efectivamente son outliers y si los quiero, y dependiendo también si los quiero limpiar, si los quiero omitir de los datos, etc. Y al último, si uno quiere entender el código, aquí tienen lo que él está haciendo interactivamente, ¿cierto? Entonces aquí están las líneas de código que uno normalmente, si lo fuera a hacer de manera programática,
lo puede utilizar. Entonces, simplemente les estamos dando herramientas para que ustedes escojan lo que sea más efectivo, ¿cierto? Si hay alguien que quiera hacer líneas de código, lo pueden hacer ningún problema, como tradicionalmente es un lenguaje de programación. Si uno lo quiere hacer interactivamente, a veces cuando uno está en la parte de exploración, cuando uno no conoce mucho los datos, de pronto es más fácil uno irse a través de estas interfaces interactivas que de pronto le ayuden a uno a rápidamente entender los datos y luego ya sí lo formaliza todo en código. Si ustedes quieren empezar por medio de estas interfaces de tareas, ¿cierto? Y luego cambiar a líneas de código, lo pueden hacer, ¿cierto? De hecho, hay una opción, ya vimos pues cómo les mostraba el código, pero convertir al código sería lo ideal, ¿cierto? Ustedes simplemente cuando ingresan a esto, se desaparece la tarea, y quedan solamente las líneas de código, ¿cierto? Entonces, si esto es lo que quieren hacer, también lo pueden hacer. De nuevo, aquí simplemente también suavicé los datos, entonces hay varios tipos de tareas, suavizar datos, outliers, normalizar, etc. Y aquí digamos que ya tenemos una solución, o digamos que terminamos el proceso de preprocesamiento, ¿cierto? En este proceso simplemente mi objetivo era que la información fuera lo más limpia posible, ¿cierto? Ya tenemos nuestras series de tiempo, que es, de nuevo, esto es enfocado a los datos históricos que tenemos de la demanda, y ya estamos listos para entrenar nuestro algoritmo porque sabemos que la información es la adecuada, ¿cierto? Esta información es limpia, es la que queremos ingresar. Aquí uno también se debe preguntar, y muchas veces esto es algo iterativo, pero se preguntan, bueno, ¿es suficiente esta información? ¿Es suficiente tener los datos históricos para entrenar mi modelo? Y esto solo se puede contestar realmente cuando uno entrena y al final cuando ve qué tan efectivo es su algoritmo de predicción. Para el caso de nosotros, tuvimos la opción de agregar una nueva fuente de datos, ¿cierto? No solo son los datos históricos, sino que específicamente, de hecho lo podemos ver en esta imagen, hay ciertas tendencias basadas en algunos periodos del año, es decir, los meses de verano, hay un consumo mayor de energía y esto tiene que ver por las altas temperaturas en Estados Unidos en el verano, ¿cierto? Entonces, eso le da a uno la idea que uno tener también la variable climática puede ser de ayuda para el entrenamiento de estos modelos de inteligencia artificial. Y afortunadamente teníamos también a través de los sistemas climáticos en Estados Unidos acceso a bases de datos de clima. Y esas son las que voy a utilizar. Voy a subir para que vean que también todo esto está por medio, está esquematizado en las tablas de contenido. Entonces cada uno de estos segmentos de código que yo voy pasando y que tienen, ¿cierto? Como los títulos, van quedando almacenados en esta tabla de contenido que uno puede ingresar en el Live Editor. Y pueden ver que la primera parte era la parte de los datos históricos y la segunda parte es la segunda parte de preprocesamiento de los datos del clima, y es exactamente el mismo flujo de trabajo. Para el caso, como ya mostré los primeros, no voy a mostrar la segunda parte de esa parte del script y simplemente voy a ir directamente a la parte del modelado. Entonces vamos a ir directamente a esta sesión. Mira que uno puede navegar de manera intuitiva estas secciones, especialmente cuando el código de pronto va siendo muy largo. Entonces es una buena manera también de poder navegarlo. Y aquí entonces lo que voy a hacer es, de hecho voy a limpiar mis variables, voy a limpiar todas estas variables que ya había hecho desde el principio y voy a cargar un set de datos limpio que ya se hizo, y de hecho lo hicimos con más datos, ¿cierto? El objetivo es que podamos ingresar más datos a nuestro algoritmo de Machine Learning y que no nos demoremos mucho haciéndolo. Entonces digamos que ya lo tenemos por defecto creado, ¿cierto? Entonces tenemos nuestros dos series de datos. En general lo que queremos hacer es sincronizarlos, ¿cierto? Porque existe la posibilidad que estas tablas no tengan el mismo tiempo de muestreo. Entonces también es un proceso que pueden hacer por medio de los live tasks. Y a lo último también hay cosas que hay que decidir, ¿cierto? Hay que decidir primero cuál es como el scope o el alcance del modelo de entrenamiento. Entonces ya estamos diciendo, yo quiero un modelo para
todos los casos, es decir, para todas las zonas, o como ya vimos que las zonas son diferentes y tienen comportamientos diferentes y tiene más sentido es tener un modelo por zona. Entonces uno puede escoger cualquiera de las dos vías. En este caso nosotros escogimos hacer un modelo por zona, entonces vamos a escoger por ahora una de las zonas y al último vamos a crear unos predictores o variables de entrada a los modelos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Por el tipo de técnica que estamos escogiendo. Hay diferentes técnicas para hacer demanda de energía eléctrica, ¿cierto? Digamos que hay procesos que son enfocados un poquito más en series de tiempo, lo que tiene que ver de pronto variables econométricas. El enfoque que estamos haciendo hoy de nosotros es un enfoque de Machine Learning, ¿cierto? Digamos de regresión. Entonces, para este tipo de modelos, por ejemplo, directamente ingresar nuestra señal, que es una señal en el tiempo, realmente no permite que el algoritmo funcione de la manera adecuada, ¿cierto? Normalmente estos algoritmos de Machine Learning funcionan más con datos tabulares, es decir, que tienen que tener algún tipo de predictores, indicadores, variables de entrada, y basados en eso ellos sí hacen una predicción. Y después hay otros métodos, ¿cierto? Métodos de redes neuronales profundas o análisis de series de tiempo por medio de procesamiento de señales, etcétera, ¿cierto? Pero entonces por ahora, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy les voy a mostrar algo enfocado más en los métodos de Machine Learning. Vamos a tener que crear predictores. ¿Qué son predictores? La información que yo realmente creo que es valiosa de la señal. Esto tiene que ver mucho con la experiencia y con la aplicación en específico. Para el caso de nosotros, uno puede empezar a analizar y a pensar, bueno, ¿qué puede ser importante saber cuando uno está hablando de demanda de energía, ¿cierto? Y aquí es donde uno dice, bueno, nosotros de pronto en el día los seres humanos consumimos más energía, ¿cierto? Estamos en constante digamos que en los trabajos, estudiando, estamos en actividad, entonces hay una demanda o una necesidad de energía, ¿cierto? También meses del año, como lo vimos, hay correlaciones con las etapas del año, si es un día de la semana, si es un fin de semana, etcétera. Y esas son las correlaciones que hicimos, ¿cierto? O sea, generamos estos vectores que dijeran más o menos esa información basado en las señales que ya teníamos. Y también, obviamente, bueno, la temperatura realmente ya puede tener, ya está como tabulada, ¿cierto? Entonces, creemos estos predictores. Y también hay otras cosas que se crean como predictores tipo lag o lagueados, que significan que de pronto yo digo, la naturaleza de mi aplicación es similar, de pronto el comportamiento de hoy es similar al comportamiento de ayer, o el comportamiento de hoy es similar al comportamiento de hace un mes, o hace una semana, etcétera, ¿cierto? Y uno hace una correlación y ve que esto sí tenga sentido. En el caso de nosotros hicimos esta correlación y nos dimos cuenta que hay unos predictores que son el día anterior y la semana anterior, realmente pueden ser indicativos también que nos ayuden a entender, y esto tiene sentido, ¿cierto? Si ustedes dicen la demanda de un día a otro no cambia tanto, ¿cierto? La demanda de pronto de ayer lunes no va a cambiar tanto en relación a hoy que es martes, ¿cierto? O algo así, ¿cierto? O si hoy es sábado, va a ser muy similar al sábado anterior, por ejemplo, ¿cierto? Entonces va cambiando de esta manera. Entonces, esto es lo que decidimos, ¿cierto? Y es una decisión que uno puede volver, iterar y ver si tiene sentido las decisiones que toma. Después, ya que tenemos estos predictores, ya estamos listos para entrenar nuestros algoritmos de inteligencia artificial, ¿cierto? Y entonces aquí es donde dice, bueno, ¿cuál escojo? ¿Cómo hago los parámetros? ¿Cómo los defino? ¿Qué tipo de algoritmo debo utilizar, ¿cierto? Y entonces nuestra respuesta es, realmente la idea es que usted pueda iterar entre diferentes algoritmos y basado en los datos lo pueda definir efectivamente cuál es el más adecuado de sus datos. Y para eso tenemos unas interfaces gráficas. Aquí tenemos varias para el tema de modelos de Machine Learning, y para el caso de nosotros que tenemos un problema de regresión, el Regression Learner va a ser lo que vamos a utilizar, ¿cierto?
Vamos entonces a ir a la interfaz, y lo bueno de esta interfaz es que es también interactiva y nos va a permitir hacer un flujo de trabajo de entrenar estos modelos. Empecemos entonces la sesión. Aquí normalmente definimos dónde están nuestros datos. Como ya venimos haciendo el proceso en el espacio de trabajo, aquí ya está nuestra variable. Escogemos la variable de respuesta, es decir, lo que queremos que se prediga. Aquí tenemos la carga, que es lo que queremos, y aquí fueron los predictores que extrajimos de las señales, ¿cierto? Tenemos diferentes tipos de validación. Aquí pueden leer cuál serían las adecuadas dependiendo del tipo de datos, dependiendo a las necesidades que se tengan en el problema. Y si queremos separar unos datos para hacer pruebas, en este caso lo voy a dejar así como está por defecto. Ya estamos en esta interfaz. Entonces esta interfaz, y de hecho es muy similar a la mayoría de interfaces que tenemos, funcionan como flujos de trabajo, y normalmente es como de izquierda a derecha siguiendo la barra de herramientas en la parte superior. Entonces inicialmente uno puede de nuevo hacer cierto preprocesamiento, empezar, ¿cierto? Digamos que ya empezamos la sesión, después podemos hacer extracción de características. Aquí vamos a ver esta extracción de características realmente es enfocado en nuestros predictores. Entonces lo que uno hace es, bueno, quiero igual seguir trabajando con los predictores, o quiero deseleccionar algunos, o quiero de pronto hacer algún tipo de ranking estadístico que me diga cuál de los predictores realmente influye más en la salida, o digamos que en este caso en la demanda de energía. Entonces aquí hay una gran digamos que un manejo de información estadístico que le diga a uno, bueno, efectivamente estos dos predictores, que es el día anterior y si es un fin de semana, son los más influyentes, ¿cierto? Normalmente uno quiere hacer esto si uno tiene una gran cantidad de predictores, porque si uno tiene muchos predictores que no añaden información, lo que están haciendo es añadiendo ruido. Y entonces obviamente le va a costar mucho más al algoritmo de inteligencia artificial generar una buena predicción, porque para él, ¿cierto?, va a intentar darle pesos de pronto a predictores que no tienen información adecuada, ¿cierto? Para el caso los voy a dejar como están. Realmente tenemos poquitos predictores. Y lo otro que ustedes pueden hacer también es, en el caso de nuevo que uno tuviera una gran cantidad de predictores y quieres solamente utilizar la información efectiva, puede hacer algo que se llama análisis de componentes principales, que es disminuir el número de predictores conservando la varianza, o sea, conservando la información. Y esto simplemente es una técnica estadística de reducción de dimensionalidad. De nuevo, están las opciones en la parte de preprocesamiento. Luego siguen los modelos, ¿cierto? Aquí es donde uno escoge cuál modelo es el que le interesa entrenar. Hay diferentes tipos de modelos. Mucha gente ya tiene experticia en un tipo de modelos y a veces simplemente está entrenando ese modelo para sus diferentes aplicaciones. Normalmente a nosotros nos gusta recomendar que hayan al menos un barrido inicial de todos los modelos. De pronto hay modelos que se ajustan mucho más a los datos que ustedes tienen, y es una de las recomendaciones que hacemos. Entonces lo que uno podría hacer inicialmente para empezar es entrenar o todos los modelos o los más rápidos, digamos que por efectos de demostración, para que no nos demoremos mucho, hagamos el entrenamiento con diferentes modelos, los que sean más rápidos, y los empezamos a entrenar. Si se dieron cuenta, también hay una opción de paralelizar. Esto significa que nosotros también podemos utilizar los diferentes núcleos de los computadores que están utilizando para entrenar simultáneamente estos modelos. Entonces, por ejemplo, en el caso mío tengo 4 núcleos, entonces él está automáticamente, digamos que entrenando en cada uno de esos núcleos un algoritmo de Machine Learning, ¿cierto?, de los que ingresamos. Esto les va a permitir a ustedes facilitar este proceso de entrenamiento, que a veces es muy demorado. Digamos que para el caso y para el número de datos que tenemos, pues lo hicimos para que lo pudiéramos ver de una manera más rápida, ¿cierto? Y aquí están los nombres de, digamos que los algoritmos generales que estamos haciendo, ¿cierto?
Normalmente el flujo de trabajo inicial es uno dar una barrida inicial de los modelos, ¿cierto? Y cuando uno encuentre que hay un modelo o una familia de modelos que es de pronto más acertado que el otro, y eso lo podemos ver, ¿cierto? Obviamente cuando seleccionamos nuestro modelo, podemos ir a el sumario, y este sumario lo va a tener obviamente la estadística de cómo es la validación, como cierto porcentaje R cuadrado. Hay diferentes tipos de técnica de validación que tenemos. Obviamente cada uno tiene sus preferencias, o también de nuevo dependen mucho de la aplicación que se está haciendo, y ver si esto tiene sentido o no. Ahora, estos modelos se entrenaron en parámetros estándar, por decir, de los modelos, y normalmente lo que uno luego hace es lo que se llama la hiperparametrización, ¿cierto? Que es ejecutar un algoritmo de optimización para sintonizar finamente cada uno de estos parámetros. ¿Cómo se hace? Entonces uno simplemente viene y escoge la familia, digamos, que de los modelos que fueron más efectivos, y van a ver que la última opción en cada una de las familias es algo que tiene como con nombre optimizable, y esto les va a permitir entonces ya a ejecutar un proceso de optimización que obviamente es un poco más demorado, y va a sintonizar finamente los parámetros de las familias, ¿cierto? Entonces eso es algo, no voy a mostrarlo, pero les comento para que vean cómo funciona, ¿cierto? Aquí ya simplemente basado en digamos que los índices de validación que tenemos y las respuestas, ustedes pueden obviamente venir aquí y analizar, no sé si quieren analizar residuos, si quieren hablar de un gráfico de predicción versus comportamiento actual, lo pueden hacer, ¿cierto? Una vez ustedes digan efectivamente ya tenemos nuestro modelo, hay dos cosas que se deben hacer. Uno es generar una función, ¿cierto? Que es una de las opciones. Lo que va a hacer MATLAB es va a escribir automáticamente todo lo que ustedes hacen interactivamente cuando hicieron el entrenamiento del modelo, lo van a plasmar con líneas de código. ¿Por qué es importante? Porque normalmente uno va a estar reentrenando estos algoritmos, ¿cierto? Estos algoritmos no es que uno entrena y simplemente funcionan para siempre. Normalmente, como van a haber siempre datos nuevos, normalmente tiene sentido volver a reentrenar estos algoritmos alrededor de, ¿cierto? Dependiendo obviamente de la cadencia que uno pues lo puede hacer, pero sin duda en algún momento tendrán que entrenarlo, y la idea es entrenarlo en las mismas condiciones, ¿cierto? Entonces, esto les permite entonces guardar esta función que va a generar este entrenamiento, y lo otro que uno hace es como tal obtener el modelo, ¿cierto? De hecho, si nos volvemos, podemos obtener el modelo. Este modelo lo obtenemos exportándolo. Esta exportación, digamos que lo va a traer a nuestro espacio de trabajo. Este es el nombre. Entonces, pongamos espacio de trabajo. Y vamos a MATLAB y aquí lo vamos a encontrar, ¿cierto? Modelo entrenado. Y aquí MATLAB, de hecho, cuando hice este proceso de exportación, me está diciendo, de esta es la manera que tú vas a tener que llamar este modelo cuando tengas datos nuevos. En este caso, los datos nuevos van a ser T, que va a ser una tabla con nuestros predictores nuevos que van viniendo de los nuevos datos. Vamos a utilizar una cosa que se llama la función de predicción, que está como tal ya dentro de la estructura de mi modelo, o sea, no hay que crearla, ya está creada, y Trained Model simplemente es el nombre de nuestro modelo. Y esto es realmente lo que va a hacer la predicción, es decir, ya sería la última parte, o digamos que al menos dentro de lo que estamos haciendo dentro de nuestro software de diseño de entrenamiento. Entonces vamos a simplemente esperar datos nuevos, utilizar esta estructura de nuestro modelo y vamos a obtener una respuesta final, ¿cierto? Así es como normalmente funciona el flujo de trabajo de entrenar los modelos. Y luego lo que uno puede empezar a hacer es ver si hay alguna necesidad de validar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo, por ejemplo, hice después de... yo vuelvo a bajar. Estábamos por aquí, ¿cierto? Entrenamos nuestro modelo con el app de regresión.
Una de las cosas que, por ejemplo, hice fue hacer una separación de nuestros datos, entrenamiento y de testing. Y simplemente en la validación, obviamente hice entrenamiento hasta un periodo en el tiempo, hice la predicción y la comparé con los datos reales y esto fue lo que obtuvimos, ¿cierto? Aquí uno dice, bueno, tenemos la predicción que hizo el modelo y esta fue la respuesta real del modelo y uno dice, bueno, ¿cuál fue el error? ¿Esto tiene sentido? No, tengo que volver a reentrenar mi modelo, tengo que cambiar mi algoritmo, tengo que añadir más datos, etcétera. Ahí es donde uno empieza a tomar estas decisiones, pero en general este sería el flujo de trabajo que hacemos, ¿cierto? Entonces ustedes, digamos que lo que hemos hecho hasta hoy es accedimos y exploramos nuestros datos, los preprocesamos y desarrollamos nuestro modelo predictivo. Ahora, la última parte que de hecho voy a utilizar más fácil la parte de las diapositivas sería la parte de cómo uno, una vez tenga estos modelos entrenados, los puede poner en producción, ¿cierto? Cómo los puede, digamos que, entre comillas, sacar de MATLAB, ¿cierto? Porque de pronto la manera que se va a utilizar, y de hecho como los mostramos en la primera parte, no necesariamente el usuario final va a estar en MATLAB, entonces puede estar en una de estas interfaces, estos dashboards. Para eso tenemos el servidor de producción de MATLAB, que permite generar APIs para hacer llamadas al motor de MATLAB. Entonces el frontend puede ser otro lenguaje diferente y simplemente está haciendo llamadas al algoritmo que está viendo en estos, digamos que en el motor. Pueden crear aplicaciones standalone, ¿cierto? Que son ejecutables, pueden crear páginas web y pueden crear también librerías en el caso que ustedes no, digamos que mi interfaz está creada en Java o está creado en C, en C++, en Python, en .NET, también pueden hacerlo, ¿cierto? Al último, el motor es flexible y permite conectarse con diferentes lenguajes. Y también, de todas maneras, cuando estamos haciendo llamadas de este tipo a lo que yo les comento como el motor de MATLAB, realmente lo que es digamos que un empaquetado del modelo igual. Es un empaquetado que todavía tiene líneas de código de MATLAB, ¿cierto? Entonces es dependiente todavía de lo que llamamos el runtime. Pero el lado de la izquierda, digamos que es otra vía también de salir de MATLAB y tiene que ver más con volver líneas de código de bajo nivel. En este caso, normalmente se utilizan cuando uno quiere ir a un sistema embedido, puede utilizar líneas de código se generan líneas de código C, HDL, PLC o CUDA. Bueno, entonces ese es ya como el final, digamos que la presentación. Voy a hacer un pequeño resumen del flujo general y les daré un par de indicaciones adicionales, ¿cierto? Entonces, de nuevo, vimos cómo acceder y explorar datos y no solo lo que les mostré hoy, ¿cierto? Hay diferentes interfaces que les pueden ayudar a hacer esto de manera interactiva. Tenemos la parte de preprocesamiento de señales. Obviamente hay una gran cantidad de flujos de trabajo que ustedes pueden hacer dependiendo del tipo de señales que tengan. Después extraer las características. Hoy lo hicimos mucho basado en el conocimiento, pero dependiendo también si ustedes tienen, por ejemplo, señales o imágenes o hay técnicas específicas, también tenemos algunas interfaces que les ayudan en ese sentido. Vimos el entrenamiento de los modelos de manera interactiva y gráfica. Les comenté la parte de sintonización de parámetros. Esto es algo que de pronto también si tenemos más tiempo lo podemos abordar en otra sesión y tiene que ver más con la optimización y de pronto con algo más de capacidad computacional necesaria que se necesita. Y a lo último simplemente la parte de integración es cómo llevamos nuestros modelos que desarrollamos en MATLAB a otro tipo de interfaz o a otro tipo de sistema para ser consumidos por el usuario final. Y eso es más o menos lo que utilizamos hoy, ¿cierto? A nivel general utilizamos este flujo de trabajo para encontrar un problema específico que era yo cómo puedo predecir la demanda de energía eléctrica, ¿cierto? También tenemos un caso de éxito mucho más general, ¿cierto? También tenemos
O sea, hablamos un poquito del caso de éxito aquí en Latinoamérica, pero en general a nivel del mundo tenemos diferentes enfoques. De nuevo, tiene que ver mucho con la parte de forecasting, ¿cierto? De predicción, la parte de disminuir el riesgo. En este caso también tiene que ver con la parte de energía eléctrica y eólica, pero de nuevo el flujo de trabajo es bastante similar para diferentes aplicaciones. Si ustedes quieren empezar y de pronto no son muy familiares con MATLAB, de pronto es algo que quieren empezar a aprender por su propia cuenta, esos son algunos de los recursos gratuitos que tenemos. Son cursos que ustedes pueden acceder por medio de nuestra página de internet, y obviamente los van a ir llegando por los flujos de trabajo de cómo utilizar el software, qué herramientas tenemos y cómo simplemente ustedes pueden ir obteniendo conocimiento. Realmente el software está diseñado para que ustedes sean bastante eficientes como en lo que hacen y que puedan tener ayudas en el proceso de desarrollo de estos algoritmos. Listo, muchas gracias. Esto era lo que tenía para ustedes el día de hoy y nos vemos en la próxima ocasión.